Esta es una producción de Grupo Fórmula. El estado de Nueva Jersey es el más afectado, Jesús, hasta donde entiendo. El estado de Nueva Jersey es el más afectado porque tuvo alertas de tornados y de hecho los tornados afectaron varias viviendas. Hubo 2 tornados que se presentaron ayer, hubo una alerta de tornados ayer mismo en la tarde y sí se presentaron 2, no en la zona de Nueva York, sino en New Jersey, más pegado hacia una zona como considerada un poco más rural, porque toda la zona estuvo afectada por la lluvia. Pero estos tornados afectaron varias casas y de hecho hoy una casa alrededor del mediodía explotó debido a la acumulación de gases y están todavía determinando cuánta gente realmente ha muerto, porque la cifra ha aumentado. De esta mañana se tenía el reporte solamente de 9 personas y hasta hoy de la tarde, como bien lo mencionas, ya son 43. Es una situación francamente de emergencia lo que está dejando Aida y sus remanentes con estas causas que han motivado al presidente de la República estadounidense, a Joe Biden, a ofrecer toda la asistencia posible y dar instrucciones para que fluyan los recursos sin ninguna traba burocrática para auxiliar desde luego a la población y a los gobernantes de las zonas más afectadas. Así es, hay una alerta permanente ahorita del estado de Nueva York y Nueva Jersey, justamente para atender esto. La agencia FEMA o FEMA, como se le conoce en Estados Unidos, ya está en coordinación con las 3 entidades más afectadas para determinar los recursos que se van a distribuir en cada una de ellas. Cabe recordar que tienen que esperar cómo van actuando cada uno de los niveles de gobierno por ciudad, luego estatal, para que FEMA pueda entrar. Sin embargo, están también revisando las vialidades que son consideradas federales para que puedan atender a esas personas. Una de las cosas que me interesa destacar es que FEMA hoy en una conferencia de prensa que estuve en la mañana remarcó que muchas de estas zonas son afectadas son personas donde viven inmigrantes. Entonces mucha gente que no habla bien inglés y tienen que acercar la información. Me están diciendo que están haciéndolo en español, lo están haciendo en vietnamita, lo están haciendo en chino, bueno, en este caso sería mandarín. Ellos lo manejaron como chino, pero es mandarín la lengua, y también lo están haciendo en otras lenguas de esas zonas. Entonces, para entender un poquito la dimensión, porque las zonas más afectadas son las más pobres de las 3 entidades. Aunque sí hubo afectaciones, por ejemplo, las zonas consideradas de mayor poder adquisitivo, las que tuvieron el mayor número de muertes son estas regiones que he mencionado. Solamente para señalar, en la ciudad de Nueva York, de los 5 condados, los 2 condados más afectados fueron Brooklyn y Queens. Queens es una de las zonas, en una de las regiones, es donde más inmigrantes latinoamericanos existen, muchos de ellos mexicanos. Es una zona conocida como Corona, y en esa zona viven muchísimos latinos. Y en la zona de Flushing es donde vive gente de Asia principalmente, mucha gente de China y de Corea del Sur. Entonces es como zonas muy complicadas porque se implementan viviendas irregulares también en una parte de Brooklyn, que la gente vive en sótanos. Entonces el agua llegó directamente prácticamente a sus casas y algunos pues no pudieron salir rápidamente porque el agua era mucho más veloz de lo que ellos pudieron hacer para salir. Estamos mostrando en Telefórmula imágenes que nos han llegado justamente de la ciudad de Nueva York, sobre todo en donde se miran los chorros de agua, los torrentes, pues, sobre el tema de las estaciones del metro de la ciudad de Nueva York y el trabajo de los obreros que están tratando de rescatar la situación de la mejor manera. El metro empapado con filtraciones terribles. En fin, Jesús García de El Diario de Nueva York, muchas gracias por esta colaboración especial. Muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches, 7:08 allá en Manhattan. Ahora, ¿qué está pasando en México? Aquí los daños no son tampoco pocos. En México hay daños por aguaceros, le voy a decir en dónde: en Tabasco, en Jalisco, en Sinaloa y en el Estado de México. Por ejemplo, Chalco e Ixtapaluca presenta inundaciones graves. Leopoldo Espejel, tú estás muy al tanto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, la presencia de la onda tropical número 26 y los canales de baja presión que afectaron a la zona metropolitana del Valle de México han provocado por lo menos que 200 viviendas se mantengan bajo el agua, Pepe, por la intensa lluvia que se registró durante esta madrugada y bueno, pues que ha afectado principalmente
a colonias como la Culturas de México, Pepe, donde los cuerpos de emergencia, protección civil y bomberos han tenido que llegar incluso con lanchas para sacar a las personas de sus viviendas. En estos momentos, pues se continúa con los recorridos para llevar a cabo las atenciones, la desinfección de patios, cisternas y sobre todo, Pepe, pues para tratar de aminorar los tirantes de agua que han afectado, reitero, a estas 200 viviendas. Están trabajando el cuerpo de bomberos, seguridad pública, protección civil en coordinación con el gobierno estatal en este municipio de Chalco, pero también, Pepe, en el municipio de Ixtapaluca, donde por cierto hoy los habitantes de la unidad habitacional Palmas 2 y Palmas 3 salieron a bloquear la carretera federal Puebla, Pepe, para buscar una respuesta de las autoridades hacia los daños que han provocado, por lo menos en el deportivo, en calles, casas e inclusive, Pepe, en un hospital de esta zona. No se reportan pues personas con lesiones, no hay en este momento un censo todavía general de daños, pero son evidentes y están trabajando para tratar de solucionarlos. Pepe, lo que está aconteciendo en estos dos municipios ubicados en el oriente del Estado de México. Chalco e Ixtapaluca con estas consecuencias. Quedamos al pendiente entonces, Leopoldo Espejel. Estamos pendientes y atentos, Pepe. Claro que sí, por supuesto, y muchas gracias. En Tabasco también hay grandes daños, por las lluvias de ayer. Está Pedro Cano desde Villahermosa. Pedro, buenas tardes. Pepe, buenas tardes. 2 muertos es el saldo que deja esta tromba que duró cerca de 40 minutos, principalmente en el municipio de Centro. 18 colonias estuvieron sin energía eléctrica por más de 10 horas. Hubo árboles caídos en 16 colonias, incluso cayó la torre de un canal de televisión que transmite aquí en la localidad. Hubo viviendas afectadas en al menos 3 zonas y 2 personas se encuentran hospitalizadas. Una de ellas, una mujer embarazada con 7 meses de gestación, quien se encuentra delicada ya que cuando transitaban por la carretera Villahermosa-Teapa cayó una señalización sobre el vehículo y generó esta afectación. Además, 2 personas fallecieron en un accidente vehicular al transitar en una zona que prácticamente quedó sin luz, quedó a oscuras en el marco de esta tromba que afectó, como mencionaba, a por lo menos 18 colonias en la capital tabasqueña. Muchas gracias por la información, Pedro Cano. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a Pedro Cano desde Villahermosa, Tabasco. Es el municipio de Centro, el más afectado por los remanentes, por las lluvias y por esta concentración de tormentas en este momento. En el estado de Jalisco, los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque están materialmente bajo el agua. Marc Hernández de Fórmula Jalisco. Te escuchamos, Marc, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Pues es correcto, como lo mencionas, las lluvias, sobre todo la de ayer, registrada en parte de la zona metropolitana de Guadalajara, pues derivó en que se inundara pues algo parte de los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque, allá por la zona sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Hasta el momento lo que confirmaban las autoridades es que no hay afectaciones en mayor medida, por fortuna. No es como lo que hemos visto, por ejemplo, en el municipio de Puerto Vallarta. Únicamente pues fue el desborde de este arroyo conocido como el Seco, pues el cual provocó que algunas vialidades se inundaran también por ejemplo el municipio de Zapopan, pues se vio afectado por la lluvia de ayer, pero pues tampoco hubo graves afectaciones. Donde sí, pues es que ya se confirmó la tercera muerte por el paso del huracán Nora. Se trató pues de un adulto mayor que del municipio de Tamatlán, este municipio ubicado en la costa de Jalisco, que pues se convierte en la tercera víctima de este meteoro. Hasta el momento pues sigue con saldo de una persona desaparecida, una mujer que permanece en este estado tras ser arrastrada por la corriente del río Cuale, Pepe. Pues esta es la información del momento. Gracias, Marc, gracias como siempre, saludos a todo el equipo de Fórmula Jalisco. Buena tarde. Un saludo, con gusto. Tlajomulco y Tlaquepaque dañados gravemente por la lluvia en Sinaloa. El gobierno del estado declara 7 municipios en estado de emergencia, pero a pesar de la emergencia, ya hubo clases presenciales. Juan Pablo Pérez de Fórmula Sinaloa, adelante.
Gracias, Pepe. Buena tarde. Como bien lo narras, afortunadamente hoy se pudieron reactivar las clases presenciales en 1,157 escuelas de las 5,000 que hay en todo Sinaloa, a pesar de que algunos planteles han resultado dañados justo por el paso del huracán Nora en el centro y sur de la entidad. Esta declaratoria de emergencia para municipios como Escuinapa, Elota, San Ignacio, Culiacán, Rosario, Mazatlán y Concordia, justo la rehabilitación de planteles educativos, la rehabilitación de aquellas viviendas que han resultado dañadas, que todavía se está haciendo un censo, no ha concluido el recuento de los daños, y también, Pepe, para reparar aquellos tramos carreteros que resultaron gravemente afectados tras el paso de este fenómeno meteorológico, sobre todo la carretera libre que conecta Culiacán con Mazatlán, una vía de vital importancia para la entidad que está en estos momentos imposibilitada ante el derribe, ante el colapso del puente El Quelite, que pasa por encima del río que lleva el mismo nombre. A pesar de que no hay un censo preliminar todavía, Pepe, es importante la declaración que ha hecho el gobernador Quirino Ordaz, quien asegura que para el fin de semana estarían llegando los primeros apoyos, los primeros insumos que enviará el gobierno federal tras esta declaratoria de emergencia. La buena noticia hoy día, Pepe, es esa. Se pudieron reanudar las clases, para ser exactos, en 1,157 planteles, Pepe. Gracias, Juan Pablo, por esta información desde Sinaloa. Gracias, buena tarde. Buena tarde, y en Hidalgo se desborda el río Salado. Esto es en el municipio de Tezontepec. Luis Eric Ramírez, corresponsal de 1TV Noticias, en colaboración especial con Grupo Fórmula. Luis Eric, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe, amigos del auditorio? Pues las lluvias torrenciales aumentaron el nivel de los ríos del estado de Hidalgo, como el río Salado, que se desbordó por la noche con afectaciones en el puente de comunicación entre la comunidad de Huitel con San Isidro Presas. De acuerdo al titular de Protección Civil del municipio, Luis Antonio Gómez, el cauce pudo controlarse con ayuda de la comunidad para evitar daños a las zonas habitacionales. Precisó que el río Salado se alimenta de las escurrideras de la Ciudad de México y Estado de México. Para impedir que el agua pasara del puente a las casas, se implementó un protocolo de contención con barricadas, además de alertar a las familias con perifoneo y en redes sociales. Para este jueves el nivel del río Salado regresó al 60% de capacidad, además de que ninguna población tuvo que ser evacuada de la zona. De acuerdo a las autoridades, cada temporada de lluvia monitorean el nivel de la corriente ante la posibilidad de salirse de su cauce. Otros afluentes en el estado de Hidalgo son monitoreados por la Conagua ante su incremento en los días recientes, Pepe. Muchas gracias por la información, Luis Eric Ramírez. Un saludo. Saludos. Esto en el estado de Hidalgo. Alberto Hernández Unzón, para acabarla de amolar, el pronóstico es de que habrá fuertes lluvias, prácticamente en los 4 puntos cardinales del mapa nacional. Alberto Hernández Unzón, usted lo sabe, es el meteorólogo en jefe de Grupo Fórmula Noticias. Alberto, muy buenas tardes. ¿Hay algún problema técnico? Alberto, ¿me estás escuchando? Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Gusto saludarte. Bueno, las condiciones son muy inestables con el potencial de tormentas eléctricas. Muy buenas tardes, Pepe. Gusto saludarte. Bueno, los sistemas de tormentas eléctricas con chubascos fuertes. Vamos a retomar en un momento más la comunicación con Alberto Hernández Unzón. Le digo porque amenaza, fuertes lluvias en el norte, el sur, el oriente, el poniente de la República Mexicana. Y vamos, mientras tanto, vamos a enlazarnos con Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Sonora. Hoy ocurrió una verdadera tragedia en la carretera Sonoita-San Luis Río Colorado. Un accidente carretero causó 16 muertos y 22 heridos. Michelle Rivera, te escuchamos. Gracias, Pepe, por la oportunidad de escucharme esta tarde. 16 muertos hasta todavía unos minutos, continuando con la confirmación de los datos, y me actualizan 30 personas heridas, 6 de ellos de gravedad, instalados en el municipio de San Luis Río Colorado. Es el saldo de este accidente fatal que ocurrió en estas carreteras, en el kilómetro 38 de la carretera o el tramo Sonoita-San Luis Río Colorado. Ocurrió esta mañana, muy temprano, a las 4:30 de la mañana, según los primeros respondientes, la Policía Municipal del municipio de Caborca. Autoridades estatales han informado que siguen pendientes de los resultados de la maniobra de salud que se está realizando con estas personas lesionadas. Arrojaron ya una lista de
los lesionados para que se busque a sus familiares, todos ellos o la mayoría de ellos procedentes del estado de Sinaloa. Es importante, Pepe, decir que este camión no es del estado de Sonora, fue rentado por un particular para mover a gente desde Tijuana hasta Culiacán. Esta empresa no ha admitido tampoco algún comunicado para deslindarse de los hechos o bien hacerse responsable de la situación, pero pues lamentablemente tenemos que dar ese dato fatal de los 16 muertos en este accidente, que todavía, pues es importante decirlo, continúan los trabajos de el rescate de la investigación en el área, en esta carretera de solamente 2 carriles que ha generado pues muchos accidentes a lo largo de los años. 16 muertos y me corregiste, 30 lesionados en este accidente ocurrido en horas de esta madrugada allá en la carretera Sonoita, San Luis Río Colorado, Sonora. Gracias, Michelle, por la información. Gracias, Pepe, por la oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a ti. Ya estamos en contacto con Alberto Hernández Unzón vía telefónica. Alberto, te escuchamos pues con tu pronóstico. Sí, ¿qué tal, Pepe? Las tormentas, sobre todo en las próximas horas en el norte de Puebla, en la Sierra de San Luis Potosí, en Hidalgo también, están dando una línea de tormentas hacia lo que es el Valle de México, Guerrero, Morelos, también al sur de Michoacán, el sur de Jalisco, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa y también en la parte de Chiapas. Muy atentos, Pepe, en la situación del huracán Larry en el Atlántico Oriental. Podría ser huracán categoría 3 o mayor durante los próximos días en su avance hacia el noroeste y también siguiendo ya una baja presión frente a Nicaragua con trayectoria hacia Honduras. Se estará internando por el sur de la península de Yucatán en su avance hacia el sur del Golfo de México y por supuesto la interacción del ciclón posttropical Aida con el frente frío en la costa este de Estados Unidos que ha dejado severo temporal de lluvia, sobre todo en el área de Nueva Jersey y Nueva York, Pepe. Sí, ya rendimos cuentas de lo que ha sucedido, 43 personas han perdido la vida, no te cuento lo que nos decía José Luis García desde Nueva York, señalándonos que las pérdidas son incuantificables. Te agradezco mucho la información y los comentarios, Alberto Hernández Unzón, estaremos contigo muy pendientes. Gracias, Pepe, pendientes, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Parte de lo importante hoy, el clima, el mal tiempo, pues, es el que nos hace, nos permite iniciar el noticiario con esta información para que usted tenga un panorama bastante completo. Sabemos que a usted le interesa. Vamos a ir a un corte y después del corte publicitario, le comentaremos a usted que no fue rumor. Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, sí presentó su renuncia. El anuncio se hizo esta mañana. En un momento, los detalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues finalmente se confirmó lo que ayer se consideró por parte del vocero presidencial como un rumor. Se confirmó la renuncia del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. Esto lo anunció hoy, lo confirmó hoy el propio presidente en la mañanera. El licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ha decidido dejar el cargo y el encargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho, él es parte de este proceso de transformación. En el tiempo que se desempeñó como consejero, se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país. Gracias a Julio se llevó a cabo la reforma del artículo 4. Sí, la reforma sobre programas sociales, el castigo a la corrupción, en fin. ¿Qué fue lo que dijo Julio Scherer al recibir estos elogios del presidente de la República? Entonces, en lo personal, yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete que
al que serví, pero sobre todo muy agradecido con el presidente de la República porque tuve un trato muy satisfactorio. Esto fue lo que dijo Julio Scherer. Además mandó una extensa carta en donde Julio Scherer le está dando a conocer al presidente los motivos de su renuncia. Una carta en los mejores términos, donde habla de la simpatía, la sinceridad y el afecto que los acercó, los valores y la convicción que acabaron por hacer de nosotros. Se refiere a él y al presidente, dos amigos que verdaderamente se quieren. Seguía cada quien una ruta distinta que finalmente nos conduciría a un destino común. Usted desde su posición de político, yo desde la mía en un despacho de abogados. Con sus pasos reconocí en usted gestos de mi parte con los que me comprometí ineludiblemente. El pleno respeto a los derechos humanos y su lucha contra la corrupción, la desigualdad como prioridad. Rumbo a la campaña presidencial de 2006 me ofreció ganar o perder a su lado, yo decidí acompañarle. Estos años fui testigo en primera línea de su honestidad, su compromiso con los más desprotegidos y la esperanza que en ellos despierta. Desde el inicio del proyecto, ambos supimos que nuestro desempeño como parte del gobierno tendría un tiempo límite. Para usted, los 6 años que marca la Constitución, para el encargo del Ejecutivo Federal. Para mí, la realización de las reformas legales necesarias para alcanzar la justicia social que usted persigue. Agradezco la confianza y el apoyo que como consejero jurídico de la presidencia me manifestó en todo momento, pero sobre todo la oportunidad de contribuir al desarrollo de la cuarta transformación de México, que tengo la certeza va cristalizándose paulatinamente. Cumplida la encomienda pactada, mi ciclo se completó y es tiempo para retomar las actividades que dejé en pausa para formar parte de un proyecto de nación encabezado por usted, en el que creí y en el que creo. Fueron incontables nuestros encuentros, muy pocos los desencuentros. Nos marcaron miles de conversaciones, confidencias, consejos, desahogos, planes, proyectos, dudas, frustraciones, luchas, celebraciones y fracasos. Usted devolvió el respeto y la admiración por la investidura presidencial en millones de mexicanos, entre los que yo me cuento. De los amigos uno nunca se despide. Por eso ni mi compromiso personal con el amigo ni con el presidente de la República están concluidos. Fue lo que dijo Julio Scherer Ibarra al despedirse de manera formal en esta carta de renuncia entregada al presidente de la República y que se hizo pública esta mañana. Ahora, ¿quién va a quedar en la Consejería Jurídica? Bueno, esto lo anunció el propio presidente a través de las redes sociales. Informó que entró en funciones la nueva consejera jurídica María Estela Ríos González, quien trabajará en estrecha coordinación con la Secretaría de Gobernación, pese a que depende del titular del Ejecutivo. Entró en funciones la nueva consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, aunque depende del titular del Ejecutivo, trabajará en estrecha coordinación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Esto lo dijo el presidente. Tras el encuentro, que fue a las 12:30 de la tarde, la funcionaria salió por la puerta 8 de la calle de Corregidora. Sin embargo, evitó dar alguna declaración e incluso quiso evitar que la captaran las cámaras. Ríos González salió del recinto histórico y esperó detrás de unas bardas de madera colocadas debido a las restauraciones que están realizando en Palacio Nacional. ¿Quién es María Estela Ríos González? Carlos, tú tienes los datos. Ella tiene para empezar, trabajó muy cerca del presidente de la República cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno del entonces llamado Distrito Federal. Así es, Pepe. Ella ya ocupó ese cargo de consejera jurídica del hoy presidente, bien lo dices tú, que era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Hasta ayer, la nueva consejera jurídica trabajaba en el gobierno federal, lo hacía en la Secretaría, en la Semarnat, en la de Recursos Naturales, en un puesto, la verdad, no de segundo, yo diría de tercer nivel. Ella, durante más de 27 años, desde los 70s hasta casi el año 2000, fue litigante en Derecho Laboral, es egresada de la UAM, tiene una maestría. Ella se ha especializado en defensa, en asesoría de sindicatos, de trabajadores.
Ella estuvo en la Junta de Conciliación y Arbitraje local, me refiero a la de la Ciudad de México. Y fue profesora de Derecho Procesal del Trabajo en su casa de estudios, en la UAM. Esto entre 1993, por ahí mediados de los 90. También encabezó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Fue directora del Registro Civil, esto en 1998, y te digo, a partir de ahí, ya lo decías tú, fue coordinadora de asesores del subsecretario del Trabajo, fue también procuradora de la Defensa del Trabajo, aquí en la capital del país, y ya fue en el año 2000 cuando comenzó su andar, como diría Julio Scherer, al lado del hoy presidente. Pero te digo, apenas ayer la señora consejera jurídica ahora del presidente López Obrador, María Estela Ríos González, pues trabajaba en un puesto oscuro ahí en la Secretaría de Recursos Naturales, en la Semarnat, y es llamada a ocupar, se mencionó, Pepe, a Loreta Ortiz, que fue candidata fallida 2 veces para ocupar una plaza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en la Procuraduría General de la República. Y no fue Loreta Ortiz. Bueno, en la Fiscalía General de la República. Así es, y no fue Loreta Ortiz. Ahí sí, los rumores, digamos, erraron, y pues con esto el presidente zanja el asunto y dice, va a trabajar, a pesar de que le reporta al presidente, muy cerca del nuevo secretario de Gobernación, de Adán Augusto López Hernández. Y con eso, pues reitera el presidente lo que muchos habían interpretado como la clave de la salida de Scherer, cuando en la presentación de Adán Augusto el presidente decía, me va a ayudar con los asuntos de la relación con la Suprema Corte, de las iniciativas del legislativo, etcétera. Como decían, caray, pues sí es lo que hacía Julio Scherer, ya no lo va a hacer, lo va a hacer Adán Augusto. ¿Qué caso tiene que se mantenga Julio Scherer, que fue un poco la génesis de este rumor que al final, Pepe, pues no fue rumor? Así es, ayer se manejó de esa manera por parte del vocero presidencial, cuando señaló que Julio Scherer había asistido al informe del presidente de la República en la Sala Juárez de Palacio Nacional en calidad de consejero jurídico de la Presidencia de la República. Y cuando le preguntaron qué hay de la renuncia, él dijo, pues es solamente un rumor. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió su tercer informe de gobierno. Asistieron el gabinete legal y ampliado, en total 30 personas, entre ellos el consejero jurídico de Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico. Ayer hubo una polémica por la renuncia que supuestamente presentó. Pues es en calidad de rumores publicados en la prensa. Es en calidad de rumores publicados por la prensa, es lo que dijo el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. Hoy el presidente de la República, en la mañanera, lo confirmó con todos los detalles a los cuales ya nos hemos referido, y ahora la responsabilidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia recae en María Estela Ríos González, con la salvedad de que ya no va a depender directamente del Ejecutivo, sino a través de la Secretaría de Gobernación, a través del recién nombrado secretario Adán Augusto López Hernández, en esta recolocación, pues, de funcionarios, y se habla de que puede haber más cambios. Sin embargo, todos son, eso sí, rumores hasta ahora, nada todavía confirmado. Y donde ya terminó, digamos, la pugna, es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reyes Rodríguez Mondragón ha sido electo como nuevo magistrado presidente. Javier Giles, te escuchamos con mucha atención. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto al auditorio. Todo parece indicar que terminaron ya los conflictos al interior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por unanimidad, las y los magistrados de este tribunal designaron este jueves a Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo presidente de este órgano colegiado, quien permanecerá en el cargo hasta octubre de 2024. Fue por unanimidad, es lo que llama la atención, y ahí las y los magistrados le externaron su confianza y coincidieron que con esta acción se busca dar una mayor legitimación institucional a este tribunal, con el fin de fortalecerlo como garante de la voluntad democrática. Al tomar posesión del cargo del Tribunal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que para el tribunal resulta imprescindible revisar sus procesos internos para fortalecer su independencia judicial, su imparcialidad y su autonomía, y para apagar cualquier atisbo de influencias externas o presiones de poderes fácticos y fortalecer la credibilidad
y confiabilidad de sus decisiones. Y es que fue en una sesión privada. No hubo acceso, desde luego, a los medios de comunicación, mucho menos al público. Tampoco hubo grabación de audio, pero se llevó a cabo esta sesión. Y más tarde se dio a conocer parte del discurso de Reyes Rodríguez, quien aseguró que no es un secreto que el tribunal atraviesa por momentos críticos y, aparte de los conflictos internos, están asociados a la falta de reglas claras en la administración y en la toma de decisiones. Por eso consideró urgente revisar los procesos y la normatividad del gobierno interno del tribunal a fin de fortalecer los procedimientos de colegialidad e independencia judicial. Reyes Rodríguez añade que, como ya lo ha dicho antes, la ciudadanía exige jueces y tribunales legítimos, independientes e imparciales que tutelen escrupulosamente el ejercicio de los derechos políticos, electorales y también para que se garantice la democracia. Todo parece indicar que eso de los conflictos internos en el Tribunal Electoral, Pepe, por fortuna, ya quedó en el pasado y le han dado vuelta a la hoja. Es el reporte, Pepe. Completo, Javier Giles. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Más adelante tendremos oportunidad de conversar con Reyes Rodríguez Mondragón, desde hoy magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estábamos revisando los antecedentes de la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, además de todas las virtudes académicas en materia de derecho laboral, de derechos humanos, etcétera. La nueva consejera jurídica, que va a depender ya no directamente del Ejecutivo, sino del secretario de Gobernación, con quien habrá de entenderse. También tuvo María Estela Ríos González, también tuvo mucho que ver con los acuerdos de San Andrés Larraízar. De San Andrés Larraízar. Así es, Pepe, fíjate, revisando más a fondo, en ese año, decíamos de los mediados de los 90, ella participó en el Comité Ejecutivo de la Coalición Pro Justicia en maquiladoras, hablábamos de que ejerció mucho en el tema sindical, laboral, y paralelamente presidió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, además de ser representante de esa entidad, de esa asociación, ante la Comisión de Seguimiento y Vigilancia de los Acuerdos de San Andrés Larraízar, Chiapas, luego del levantamiento zapatista, que del 1 de enero de 1994. También, cuando entró en vigor el TLC, la nueva consejera jurídica, Marilena Ríos González, fue testigo de calidad en una queja que presentaron los trabajadores de la empresa Sony, la japonesa, la de las grabadoras y los discos, en el norte del país, ante la Oficina Administrativa de Estados Unidos, con motivo de los acuerdos paralelos del tratado comercial, es decir, defendió causas de trabajadores mexicanos en la entrada del primer tratado de libre comercio, pero bien lo mencionas tú, participó, estuvo vigilante, fiscalizó, digamos, desde esa Asociación de Abogados Democráticos, los acuerdos de paz de San Andrés Larraízar, Chiapas. Es parte del currículum de María Estela Ríos González, desde hoy consejera jurídica de la Presidencia de la República, dependiente ya, como lo anunció el presidente López Obrador, de la Secretaría de Gobernación. Permítame una pausa breve. Vamos a regresar con Maru Rojas para que nos explique qué sucedió en la larguísima primera sesión de la 65ª legislatura en la Cámara de Diputados, al aprobarse la ley para ponerle candados a un eventual juicio político contra el presidente de la República para que no pueda ser desaforado. En un momento, detalles. Después de que ayer se instaló la Cámara de Diputados y el Congreso, pues, para la 65ª legislatura en sesión de Congreso General, y se recibió, como lo marca la Constitución, el informe del presidente de la República en sesión conjunta, senadores y diputados, cuando terminaron los partidos políticos, senadores y diputados, de plantear sus posicionamientos respecto al gobierno de la Cuarta Transformación, un asunto que tardó bastante, por ahí de las 9:00 de la noche, todavía no terminaban de fijarse los posicionamientos. Terminando inmediatamente todo esto, se convocó pues a la primera sesión ya concretamente de la Cámara de Diputados. Se preveía una sesión muy larga por el tipo de asuntos que se iban a debatir, principalmente la ley de juicio político y declaración de procedencia.
Fue larguísima la sesión que terminó por ahí de las 7 de la mañana. Finalmente se aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados, se aprobó el blindaje, se aprobó la ley de juicio político y quedó blindado el presidente contra el desafuero. La sesión, le digo, terminó ya a las 7 de la mañana. Maru Rojas preparó este reportaje. Ayer a las 21 horas, con 466 diputados presentes, inició la primera ordinaria para aprobar la nueva ley de juicio político y declaración de procedencia que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Una ley que, con la bandera de que todo presidente podrá ser enjuiciado por cualquier delito, busca a modo violar el federalismo, las facultades de congresos locales y de organismos autónomos. Tiene principal dedicatoria a que no sucedan casos que salven a gobernadores como el de Tamaulipas, o dicho de otro modo, poder llevar a la cárcel a cualquiera, sea magistrado, fiscal, consejero del INE, por encima de la facultad de congresos locales, nomás porque así lo desean en Palacio. A decir de la oposición, que a pesar de más de 12 horas de debate y 4 mociones suspensivas de los opositores, que solo lograron 220 votos en contra, que a las 3 de esta madrugada no alcanzaron a frenar los 273 en pro de Morena y aliados, la primera en presentar esta moción suspensiva para evitar esta inconstitucionalidad fue la mexiquense reelecta del PRI, Ana Lilia Herrera, quien aseguró que la ignorancia de las leyes no exime su cumplimiento. Lamentó que, como la legislatura pasada, inicia la mayoría mal y de malas. Quieren imponer a los congresos locales lo que su mayoría decida, violentando la autonomía de los estados. Pretenden que el juicio político y la declaración de procedencia se inicien con datos o indicios como elementos de prueba. Y esto vulnera principios elementales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. 3 mociones suspensivas fallidas más y la oposición pasó al plan B para frenar con 60 reservas, rechazadas todas y casualmente solo una aprobada, cerca de las 4 de la mañana, presentada por Noroña, recibe a buen ojo de mano alzada la venia para blindar un posible juicio al presidente que tendrá que ser votado 2 veces en diputados y senadores y con mayoría calificada, es decir, las 3/4 partes de sus integrantes. Entró disfrazado como cambios mínimos de forma solo en casos de juicio político a la figura presidencial. Lo único que estamos planteando es que las sesiones sean presenciales. En el artículo 41 estamos determinando, en el 37 estamos determinando que se respeta siempre la presunción de inocencia y en el artículo 41 estamos incluyendo que la determinación de los senadores y senadoras es por mayoría calificada de 2/3 porque así lo establece la ley. Siendo casi las 7 de la mañana, con 266 votos a favor, 205 en contra, donde solo se aceptó el blindaje de Noroña en un caso de un juicio al presidente, en esta nueva ley de juicio político y declaración de procedencia, que dicen los que saben se encamina a ser una más que terminará en la Suprema Corte. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Fue muy larga, gracias Maru, fue muy larga esta sesión, le digo, donde se llegó a este acuerdo que ahora ya convertido en minuta, se encuentra en la Cámara de Senadores para su debate y discusión. Ya en el Senado se le dispensó la primera lectura, pero le voy a informar a usted que en esta primera sesión prolongadísima en la Cámara de Diputados hubo licencias, solicitudes de licencia, cambios, chapulineos. Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Muy inquietos los diputados, Pepe. Apenas comenzó esta 65ª legislatura y 4 diputados, 2 del PT, anunciaron, yo creo que los nombres es lo de menos, pero si quieren, con mucho gusto, Francisco Javier Uacuz Esquivel notificó su intención de incorporarse del PT al PRD. Les dijo, gracias, ya llegué, ya me voy, y se vistió de amarillo. Mientras que la diputada Olga Juliana Elizondo, también del PT, notificó su intención de dejar esa bancada para integrarse al grupo parlamentario de Morena. Mientras que en la bancada mayoritaria, la de Morena, Miguel Parvel Jarero Velázquez solicitó licencia para irse como delegado de programas sociales del gobierno federal a Nayarit y se queda su suplente, el de Morena. Y otro más de Morena, Mario Alberto Torres Escudero, él pidió licencia para ir a ningún lado, simplemente atender asuntos familiares. Apenas llegó, ya se fue, un Juanito, y dejó a su suplente en la 65ª Inmediatamente la mesa directiva, Carlos, a cargo de Sergio Gutiérrez Luna, avaló
todas estas solicitudes, esos pequeños movimientos que hubo hoy. Pero en el Senado, ¿cómo van las cosas en el Senado de la República, Israel Aldave? También hay sesión, hubo sesión el día de hoy. Te escuchamos, Israel. Que te vaya, que estés muy bien. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Pues aquí en el Senado de la República pinta igual que lo que ocurrió esta madrugada en la Cámara de Diputados, la primera sesión de esta Cámara del Congreso de la Unión, y todo pinta, Pepe, para que termine la madrugada ya de este viernes. ¿Qué, Pepe? Porque desde las 9 de la mañana, es decir, más de 6 horas, se encuentran ahorita todavía los señores senadores negociando todo lo referente a la ley de revocación de mandato. Aunque Morena, Pepe, ha accedido a reformular la pregunta. Te voy a interrumpir un momento, perdóname, Israel, te voy a interrumpir un momento. Continuamos con la crónica del Senado, pero permíteme dar entrada, porque está en la línea telefónica con una agenda muy apretada, Reyes Rodríguez Mondragón, desde hoy magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien agradecemos mucho cumplir con esta cita con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, magistrado presidente? Ahora sí, confirmadísimo. Muy buenas noches, buenas tardes todavía. Buenas tardes, Pepe Cárdenas, gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, Reyes Rodríguez Mondragón. Bueno, pues qué asuntos, ¿cómo queda el tribunal? A ver, ¿cómo fue todo esto? Finalmente ya ustedes cumplieron con el apremio que significaba entregar todos los temas de calificación de las elecciones plurinominales. Ustedes ordenaron el recuento de votos en Campeche. En fin, los asuntos que estaban pendientes ya fueron liquidados y habían quedado que el 1 de septiembre habría movimiento en el Tribunal Electoral. Bueno, no fue el día 1, fue el día 2. Así es, Pepe, habíamos acordado que el día 1 se haría la convocatoria y tuvimos hoy la sesión privada para la designación de la presidencia. Y como bien señalas, hemos tenido una agenda de trabajo apretada y resolvimos respecto de la integración de la Cámara de Diputados Federal. Iba a ser una sesión pública, pero el ministro José Luis Vargas se opuso. En fin, ¿qué fue lo que pasó y que decidieron finalmente hacerla cerrada, privada? No iba a ser una sesión pública, Pepe. No, esa no era parte de lo que se comunicó. Simplemente se dijo que se convocaría a sesión. Eso lo dimos a conocer en un boletín de prensa ya en la noche, casi en la madrugada del 10 de agosto. Ahora, ¿qué pasó? Lo que regular y ordinariamente sucede. Desde que instalamos esta integración en el Tribunal Electoral, las distintas presidencias de la magistrada Otálora, del magistrado Fuentes, del magistrado José Luis Vargas, se llevaron a cabo en sesiones privadas, en donde planteamos pues la pertinencia de los distintos perfiles, si es que hubiera interés de alguno o alguna de los magistrados. Cualquiera de los 7 podríamos haber participado como candidaturas. Sin embargo, solamente me postulé yo y resolvimos por consenso y en un amplio diálogo. Realmente fueron distintas horas en las que de manera pues autocrítica revisamos el trabajo del tribunal y lo que tenemos que hacer hacia adelante para recuperar confianza, recuperar credibilidad y trabajar arduamente por la legitimidad necesaria para esta autoridad electoral. Reyes Rodríguez Mondragón, evidentemente estás reconociendo en tu proyecto que hoy diste a conocer, proyecto de 6 páginas, tengo entendido, reconoces que ha habido desajustes, que ha habido una cierta crisis por la pugna que se dio en el tribunal recientemente, que puso en entredicho justamente este órgano del Tribunal de la Federación, del Poder Judicial de la Federación. Reconozco que el objetivo común es fortalecer al tribunal, que hay que hacer una revisión de nuestros procesos y buscar la modernización de la institución, una modernización que es tanto tecnológica como de la gestión judicial, que fortalezca la transparencia, implementar políticas públicas de justicia abierta, una reingeniería para un tribunal más austero, más eficiente en la impartición de justicia
y fortalecer la carrera judicial, así como la profesionalización del servicio profesional administrativo. Y desde luego salvaguardar la autonomía de este tribunal. Fundamental, es condición necesaria en cualquier democracia, sobre todo en las jóvenes democracias como la mexicana, que el Poder Judicial sea imparcial, sea independiente. ¿Qué opinas de los anuncios que ha hecho el presidente de la República cuando en días pasados, semanas pasadas, pues ha mostrado severa molestia en relación con las acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ahora tú presides desde hoy y hasta noviembre de 2024? El presidente dice, por dignidad deberían de renunciar los magistrados actuales. Ha estado insistiendo en eso el presidente. ¿Cuál sería la respuesta del tribunal? Por dignidad nosotros trabajamos en una justicia electoral sin colores, sin predilecciones por ninguna fuerza política. Buscamos relaciones de respeto e institucionalidad con todos los poderes públicos y así lo seguiremos haciendo, ¿no? Aplicando la ley, fortaleciendo el Estado de Derecho. Y estoy seguro que si se revisan las sentencias del tribunal a detalle, no van a encontrar sesgos a favor o en contra de algún partido político. Lo que van a encontrar es una aplicación de la ley y una búsqueda por el Estado de Derecho en la materia electoral. ¿Se sienten ustedes amenazados desde el Poder Ejecutivo? No. Simple y sencillamente no. No. Bueno, me queda claro. Ahora, ¿qué asuntos pendientes tienen de aquí a lo que venga? Ya se acabó el recuento de votos en Campeche. ¿Ya ganó Laida Sansores o aún falta algún trámite por realizar? Porque ustedes fueron los que ordenaron ese recuento. Así es, Pepe. Nosotros ordenamos el recuento. Se llevó a cabo por la Sala Regional Jalapa, la Sala Regional Especializada. Este recuento duró los días 25, 26, 27 de agosto. Se publicaron en un ejercicio inédito las más de 1,000 actas generadas en el recuento. Son de consulta pública en la página institucional del tribunal. Se recontaron más de 1,100 paquetes electorales de los 21 distritos de Campeche. Ahora, no se ha difundido el cómputo total, ya que ese dato, junto con otros elementos de análisis, serán parte de la resolución que dicte la Sala Superior relacionadas con el juicio en donde se cuestiona la validez de la elección. Este juicio lo tendremos que resolver antes del 16 de septiembre. Y también aprovecho, Pepe, para agradecer a todos los medios de comunicación que acompañaron ese recuento, los periodistas, distintos canales informativos. Como sabes, se transmitió por YouTube los 2 días completos del recuento y hubo una total apertura para que ejercieran su trabajo periodístico. Así que muchas gracias a ti y a toda la profesión. Gracias, Reyes Rodríguez Mondragón, gracias. Tenemos algunos problemas técnicos, pero los estamos tratando de solucionar, por eso a veces entra un poco tarde la voz, pero bueno, te agradecemos mucho, Reyes Rodríguez Mondragón, el que nos hayas permitido esta primera entrevista ya en tu calidad de presidente, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Nada más te quiero preguntar de salida, ¿qué pasa con los resultados de San Luis Potosí y Michoacán? ¿Sí proceden los resultados electorales del 6 de junio? San Luis Potosí y Michoacán son también juicios que están pendientes de resolución. Se impugnaron los resultados en el caso de las 2 gubernaturas y bueno, todavía estamos con tiempo y analizando los expedientes respectivos. En su momento, pues, tendremos los resultados para darlos a conocer cuando ustedes lo dispongan, cuando tengan sus sesiones de la Sala Superior. Muchas gracias, mientras tanto, Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias a ti, Pepe, y a tu auditorio. Mucha suerte, mucho éxito en la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Buenas noches.
Gracias a Reyes Rodríguez Mondragón. Regresamos contigo, Israel Aldave, perdón la interrupción, pero era en este... Bueno, vamos a ir a un corte primero y luego regresamos. Sí. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame retomar la crónica de Israel Aldave sobre el tema del Senado de la República, donde están discutiendo reformular la pregunta que debe contener el tema de la revocación de mandato para poderlo legislar y que pueda operarse el día 6 de marzo próximo. Después de que se tardaron más de un año los señores legisladores en entrarle a este tema que ahora le apremia al presidente de la República, por cierto. Israel, ahora sí, todo contigo. Así es, Pepe. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. De nueva cuenta, se han tardado 1 año y 9 horas de este jueves para encontrar los acuerdos necesarios, Pepe, que necesitan los señores senadores de la República para destrabar este tema de la revocación de mandato. Como lo comentábamos, Pepe, si bien Morena ha accedido a reformular la pregunta para que esta cumpla con todos y cada uno de los lineamientos que marca la Constitución y que no se trate de una ratificación como ha acusado la oposición, se trata esta pregunta que redactó justamente el Movimiento de Regeneración Nacional para que se lleve a cabo la revocación de mandato. Hay otros temas, Pepe, pendientes en torno a este ejercicio, como tiene que ver con la seguridad, es decir, que dice la oposición que se busque en todo momento que una persona, que un ciudadano no puede emitir 2 votos el mismo día, también todo lo que tiene que ver con el presupuesto, pero sobre todo, Pepe, el tema que está atorando las negociaciones hasta estos momentos aquí en el Senado de la República, donde se deja caer una fuerte lluvia, Pepe, pues es el tema de la publicidad, y es que hay que recordar, Pepe, que el Movimiento de Regeneración Nacional, junto con sus aliados políticos, buscan que no se calle la voz del presidente de la República, es decir, que se le permita publicitar este ejercicio programado para el mes de marzo del próximo año. Es el tema, Pepe, que en estos momentos mantiene atoradas las negociaciones entre todas las fuerzas políticas, y es que hay que recordar también, Pepe, al mismo tiempo que solamente Morena y sus aliados políticos pues necesitan la mayoría simple, es decir, con los votos de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, sacan sin ningún problema esta legislación, pero el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, quiere que esta legislación pues salga con el mayor consenso, es decir, con los mayores votos, por supuesto, de la autollamada bancada de la Cuarta Transformación y también de la oposición. Es lo que en estos momentos, Pepe, como te lo comento, mantiene atorada esta legislación en esta primera sesión del Senado de la República, en donde los legisladores, pues todo indica, como lo comentábamos, Pepe, va a suceder lo mismo que en el Palacio Legislativo de San Lázaro, terminar aprobando esta ley de revocación de mandato en la madrugada, como pues a manera de demostrar que los legisladores desquitan su sueldo, su dieta en el primer día de trabajo, Pepe, aquí en el Senado de la República. Hay 2 preguntas, una la que impulsa Morena y otra la oposición. La de la oposición, pues ellos aseguran, Pepe, cada quien de su forma, pues que cumplen con todos los lineamientos que marca la Carta Magna para poder llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato, y así nos encontramos en espera de que los señores senadores pues acaben de acordar, de encontrar los consensos necesarios para que el tema inmediatamente sea discutido aquí ante el Pleno del Senado de la República, que se encuentra, Pepe, en receso. Antes aprobaron la ley de la Armada de México, también el tema que tiene que ver con que los animales no sean utilizados para experimentos a fin de crear cosméticos y pues corcholatas prácticamente, Pepe, podríamos decir. Todo esto para dar tiempo a que los coordinadores de las bancadas, tanto la oficialista como de la oposición, encuentren los acuerdos necesarios para que este tema, como dicen los políticos, dicen los que saben, pues sea planchado, salga terso en esta discusión que se espera sea muy larga aquí en el Pleno del Senado de la República. A la hora que sea. Así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, como sea habrá de salir, y es que hay que recordar, Pepe, ya lo comentábamos, que Morena y sus aliados políticos cumplen con la mayoría simple, es decir,
pues se trata de una legislación secundaria, no necesita la mayoría calificada, no se requieren de los votos de la oposición para aprobar esta ley de revocación de mandato que tanto ha pedido o ha exigido el presidente de la República, Pepe. Muchas gracias Israel Aldave por la información y la crónica. Continuamos pendientes, Pepe, muy buenas tardes. Claro, continúa la sesión una vez que se reanude luego del receso. Permítame tener contacto en este momento con la doctora Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón. Recuerde usted, Lía Limón resultó golpeada en el tabique nasal el otro día cuando, junto con los alcaldes de oposición a Morena y aliados, llegaban o intentaban entrar a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, a tener ciertos planteamientos sobre lo que puede suceder en sus delegaciones ante lo que ellos consideran ha habido presiones del gobierno central de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum. Bueno, la doctora Lía Limón hoy fue recibida durante un rato largo, me parece que fue algo más de una hora, por la propia Claudia Sheinbaum. Alcaldes electos orden alfabético de su delegación y la primera fue precisamente Álvaro Obregón. Doctora Lía, ¿cómo te fue? Buenas noches. Hola Pepe, un saludo a ti y a toda tu audiencia y gracias por este espacio. La reunión fue una reunión respetuosa, fue una reunión cordial y fue una reunión que espero que sea el inicio de una buena relación. Los ciudadanos se merecen que demos los pasos hacia el diálogo y nosotros estamos en esa disposición y en el entendido que la radicalización y la polarización pues no le hace bien a la Ciudad de México y no le hace bien a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos quieren resultados, no quieren pleitos, quieren gobernantes que nos aboquemos a atender y resolver sus problemas y saben que cuando hay colaboración hay resultados. Entonces fue ese el ánimo, un ánimo cordial, un ánimo de construir y también tuvimos la oportunidad de hacer peticiones sobre ciertos temas, de comentar ciertos temas específicamente. Primero, pues, sí pedir de manera muy respetuosa que cualquier modificación a las condiciones anteriores a nuestra llegada, en lo que tiene que ver, pues, con nuestras facultades, ¿no? Pues sea mediante acuerdo que asegure el beneficio de las y los vecinos de Álvaro Obregón y no desconociendo el papel que debemos de jugar los alcaldes. Y entramos directamente a temas que tenemos que trabajar en conjunto. Yo hice la solicitud, pues, uno, de que no se nos deje en el último trienio de este año sin presupuesto, es decir, que no entremos con las arcas vacías, e incluso de una ampliación presupuestal que nos permita atender el tema de seguridad, es decir, poder pagar las patrullas y poder pagar a los policías, ¿no? O sea, no nos podemos quedar sin eso y poder pagar el tema que tiene que ver con servicios urbanos. Y pedir también pues que quienes salen liquiden sus pendientes financieros a fin de que no nos dejen una carga que nos imposibilita a nosotros operar y que se nos permita participar en la planeación del presupuesto del año que entra para atender nuestras principales... Sí, porque de lo contrario, Lía Limón, en la discusión del presupuesto les pueden etiquetar los gastos de una manera distinta que les amarren a ustedes las manos para poder operar por ser de oposición como un castigo. Exactamente. Entonces sí hubo esa petición, ¿no?, de que pudiéramos participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto para poder atender pues lo que fueron nuestras promesas prioritarias de campaña y también los que son los compromisos, entendiendo la problemática, pues en este caso de Álvaro Obregón, ¿no? Y hubo apertura en ese sentido, la reunión estuvo bien, ojalá sean atendidas las peticiones que se hicieron y pues falta ver el trabajo hacia el futuro, pero ojalá ese trabajo sea en el mismo ánimo. Hablamos también de la problemática del agua, que es brutal, de la problemática de movilidad, que también existe. El problema de las barrancas. El problema, fíjate que sí, en efecto, tuve la oportunidad de hablar del tema ambiental, particularmente del saneamiento de barrancas y presas, y haciéndole un planteamiento de que ojalá y podamos hacer algo conjuntamente, porque ahí las facultades están en el gobierno de la ciudad y en el gobierno federal, pero que sí es urgente entrarle ahí, porque no es posible que la gente viva en esas condiciones. Entonces también pude hacer ese planteamiento, y el tema pues de los servicios urbanos, de estrategia de seguridad
coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y así vamos a buscar hacerlo. Y en fin, en términos generales, yo te puedo decir que fue una reunión cordial, y pues fue una reunión cordial sobre estos distintos temas que te menciono. Le pedí, si te quiero decir que le pedí cablebús en Álvaro Obregón, ¿no? Yo la verdad es que ahora pues que he visto que han impulsado eso, lo aplaudo enormemente porque urge entrarle al tema de movilidad y creo en esos esquemas de movilidad, y por lo tanto planteé la posibilidad de cablebús en la alcaldía, y que no nos dejen al último en el cablebús, que ojalá y se le pueda entrar pronto a que haya cablebús en Álvaro Obregón, en el esquema que ella lo había planteado en algún momento en esta línea que iría de San Antonio a Avenida Tamaulipas, dada la problemática de movilidad que ahí existe. Ojalá se pueda atender este tema porque pues me parece muy relevante, y en fin, estos son algunos de los temas que te comento que planeamos, que planteamos. También le presenté una propuesta de presupuesto para el próximo año, para el que ojalá y se pueda considerar que haya este presupuesto, que implicaría pues incluso una revisión de la fórmula, ¿no? Y presupuesto pues atendiendo las demandas. Álvaro Obregón en incidencia delictiva es la cuarta alcaldía con mayor incidencia delictiva, es decir, hay que entrarle al tema de seguridad. Es una de las alcaldías que mayor economía genera, ¿no? Donde pues más predial se paga, es la tercera alcaldía más grande, y por lo tanto sí hice la petición de que se tomaran en cuenta estas consideraciones a fin de que haya buenas condiciones presupuestarias. Discutieron, Lía Limón, discutieron lo acontecido afuera del edificio del Congreso de la Ciudad de México, la golpiza. Tú fuiste la más maltratada de todas, aunque a los otros también les dieron sus empujones, algunos hasta toques eléctricos, en fin. Y tan es así que ayer plantearon una demanda ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México contra quien resulte responsable por las agresiones. ¿Cómo te fue en ese sentido? Tú estabas exigiendo una disculpa pública de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Te la dio? Mira, la demanda sigue ahí y seguirá su curso, y eso es lo que hay que hacer, porque pues tenemos que ver que haya justicia, ¿no? Y tenemos, la verdad es que pues ahí sí se piensa que pues incluso tenemos nosotros que poner el ejemplo en el sentido de que se investiguen los hechos sucedidos y haya las sanciones correspondientes. Sí tocamos el tema, pero lo tocamos, la verdad, con el ánimo de ver hacia adelante. No fui, te voy a ser muy honesta, no fui yo buscando una disculpa, fui a plantearle los problemas de Álvaro Obregón, las demandas de los vecinos, y a reiterarle mi disposición para trabajar de manera coordinada y para dialogar y construir con el fin de dar buenos resultados a las y los vecinos de Álvaro Obregón, y también considerando y solicitando una relación de respeto en la que, insisto, se nos respeten nuestras facultades, se nos ayude en el tema de presupuesto, y respeto mutuo, es lo mismo que pido, ofrezco, y la verdad es que fue en el tono de ver hacia adelante, de ver hacia adelante, porque ese es nuestro deber, ese es el deber de ambas, y ese es lo que merecen. Insisto, los ciudadanos quieren ver resultados, no pleitos, y entonces fue con esa lógica, es decir, pues de darle la vuelta a la página y trabajar juntas sin distingo partidista, y más bien por el bien de las y los ciudadanos. Ese es el ánimo, esa es la lógica, y espero que así sea. Insisto, pues ahora habrá que y sin rencores, Lía, se atiendan. Y sin rencores. Sin rencores, sí, por supuesto que sin rencores. Es decir, esto a mi deber, mi obligación es buscar una relación institucional y una relación cordial en beneficio de las y los ciudadanos. Así lo tengo que hacer, Pepe, es mi obligación, y obviamente pues habrá diferencia de visión en lo que sucedió y en el tema, pero las cosas hay que desatorarlas de ahí y hay que caminar viendo hacia adelante en beneficio de los ciudadanos, e insisto, la reunión estuvo bien, en muy buen tono. Ojalá ese es el tono de esta coordinación y de este gobierno, y ojalá sean atendidas pues las peticiones que hicimos y podamos avanzar. Falta ver el trabajo, falta ver que esto pues genere buenos resultados, esta primera reunión, y que haya, yo hago votos porque haya
porque el tono de gobierno en los próximos 3 años sea este tono, sea un tono de respeto, sea un tono de coordinación, sea un tono de construcción conjunta en beneficio de las y los vecinos de Álvaro Obregón, que para eso me eligieron, para atender sus demandas y para hacer un buen gobierno. Pues te agradezco mucho, doctora, te agradezco mucho, Lía, que nos hayas permitido este contacto con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, Pepe, un saludo a toda tu audiencia y te agradezco yo mucho el espacio. Igualmente, gracias, hasta luego. A ti por acceder a la invitación. Lía Limón, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, luego de su reunión, dice ella cordial, promete, constructiva, con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Me permite una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludamos al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador también en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. La empresa Integralia, por cierto, Luis Carlos, te saludamos, buenas tardes, presentó el 10º reporte legislativo y todo esto viene muy a cuento, toda vez que estamos estrenando Cámara de Diputados a partir de ayer. ¿Cómo estás, Luis Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Pepe, muy buenas noches. Y efectivamente está iniciando una nueva legislatura y creo que con base en la información de este análisis que hicimos del reporte legislativo de la legislatura que terminó hace 2 días, se prevén varias cosas, Pepe. La primera es que habrá un poco más de deliberación. En los 3 años anteriores esto se canceló, porque recordarás que el presidente pedía que no se le cambiara ni siquiera una coma a sus iniciativas. Y eso significó que se aprobaron cosas que a veces eran inconstitucionales o simplemente no hacían sentido. Y tenemos que el mayor número de leyes y reformas aprobadas están en litigio en la Suprema Corte justamente porque muchas de ellas no cumplen con criterios básicos de legalidad y constitucionalidad. Y el otro tema es que la aplanadora de Morena, como antes la ocurría con el PRI en el siglo XX, impedía una deliberación, un intercambio de razones, y en ocasiones esto se convirtió pues en un diálogo de sordos. Esto va a empezar a cambiar un poco porque ya no tiene tanta fuerza Morena, la sigue teniendo, pero no la aplanadora que tenía, y esto los va a forzar a 2 cosas. Primero, tienen que convencer al Partido del Trabajo y al Partido Verde de acompañarlos, porque sin ellos no puede aprobar el presupuesto ni siquiera leyes. Y después tienen que ir con los otros partidos en caso de que quiera hacer reformas a la Constitución. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputados, creo que esto permite ver un poco más trabajo legislativo y menos trabajo de imposición. Vamos a ver más oposición, entonces, más activa la oposición. Sin duda, hace 3 años la oposición llegó un poco asustada, eran muy pocos. López Obrador acababa de ganar una elección con una fuerza muy potente, nadie sabía qué era, muchos legisladores eran amenazados y yo creo que después de 3 años esto ha cambiado un poco y por lo tanto lo que podemos prever es que ya tengan más fuerza, son más, ya tienen menos miedo y creo que eso ayuda, siempre la oposición ayuda. Y esto aplicaba en el siglo XX cuando el PRI era hegemónico y la oposición se juntaba, eso era algo bueno. Lo mismo es el día de hoy. La democracia requiere contrapesos y ahora son un poco mejores que hace 3 años, Pepe. Entonces el gran reto también es cuesta arriba, pero tiene mejores posibilidades, puedes devolver mayor debate, más acción legislativa, parlamentaria, más discusión. Como dices tú, me quedo con la frase de que esta nueva legislatura pues ya entra en un momento en que ya tiene menos miedo de que lo que tuvo la anterior, según el reporte de Integralia en tu reporte legislativo. Así es, Pepe, hay menos miedo y sobre todo, si bien es cierto la oposición no tendrá la fuerza para generar leyes propias o para hacer que sus iniciativas prosperen, sí tendrá la fuerza para evitar que las reformas a la Constitución que López Obrador quisiera hacer no pasen. Y me refiero sobre todo al tema electoral que le preguntaste a Reyes Rodríguez, el nuevo presidente del tribunal, hace 20 minutos. El hecho de que
Morena no tenga los votos para cambiar la Constitución, nos da cierta certeza de que la idea y obsesión de López Obrador de desaparecer al INE o de cambiar a los magistrados electorales no cuente con la posibilidad de ser aprobado. Y esto creo que ya en un país genera cierta tranquilidad de que muchas ideas radicales no se convertirán en realidad. Pues te agradezco mucho tu comentario, como siempre, Luis Carlos Ugalde, en el punto, en la llaga legislativa, lo que nos espera, pues, para los próximos 3 años. Ya empezó el tema de la ley de lo que se aprobó en la madrugada, ¿no? De hecho, al amanecer, a las 7 de la mañana, esta ley para la cuestión del desafuero y del castigo a los funcionarios corruptos y demás, donde se blinda al presidente de la República. Pero sí queda claro que seguirá marcando agenda la mayoría de Morena y sus aliados, claro, con sus aliados. Seguirá marcando la agenda legislativa y la oposición, como dices tú, difícilmente podrá marcar la propia agenda a riesgo de que no prospere. Así es, Pepe, difícilmente, pero ya generar un veto a las medidas más extremas o negativas del gobierno ya es una ventaja. Y por cierto, simplemente decir a quienes nos escucha que quienes quieran revisar este reporte, es el 10º reporte que lleva a cabo Integralia. Los empezamos a publicar hace 10 años con el propósito de evaluar de forma objetiva y con indicadores qué hace el Congreso y cómo lo hace. Está disponible de forma gratuita en nuestra página de internet, que es www.integralia.com.mx. Ahí está. Y sobre todo invito a los legisladores para que vean qué hizo y qué no hizo la legislatura que terminó, para ver cómo mejorar lo que hace esta nueva que apenas inicia en estos días. Lo que deja claro este 10º reporte legislativo de Integralia es que el principal problema del Congreso es la falta de profesionalismo e independencia para ejercer un contrapeso efectivo ante el Ejecutivo. Así es, Pepe. Ese es el mayor problema. Muchas gracias. Que estés bien, Luis Carlos. Buenas noches, Pepe. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué pasa con los migrantes, Carlos Urdiales? Con los migrantes, Pepe, continúan las violentas detenciones, para no llamar agresiones, de migrantes por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración de México. Hoy, por cierto, el presidente en la mañana aceptó a los 4 vientos que efectivamente lo que quiere la autoridad mexicana es retener, contener a estos flujos de migrantes centroamericanos, caribeños, inclusive hasta africanos en el sureste de nuestro país. César Solís de Fórmula Chiapas, él ha estado muy pendiente, tiene lo último que ha pasado en las recientes horas. Él nos informa. ¿Cómo te va, César? Te escuchamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles, comentarle pues que estos operativos de contención migratoria contra las caravanas que recorren la costa de Chiapas en su intento de llegar al centro y norte del país continúan con mayor intensidad. Comentarles que de la tercera caravana que salió ayer por la mañana de Tapachula y que durmió en el domo del barrio Guadalupe del municipio de Huixtla, salieron a las 3 de la madrugada para continuar con su travesía al norte del país. Sin embargo, poco después de las 10 de la mañana, sobre el tramo carretero Villa Comatitlán, Escuintla, en el kilómetro 223, ya los esperaba un fuerte operativo encabezado por la Guardia Nacional y Migración. En el lugar, los elementos marcaron el alto a los migrantes para asegurarlos. En respuesta, los migrantes se resistieron dándose a la fuga e internándose en algunos predios de ranchos ganaderos de manera extraoficial. Se mencionó que fueron asegurados unos 35 migrantes, los cuales fueron trasladados a la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula. Posterior, los elementos de Migración y Guardia Nacional realizaron otro operativo en calles y avenidas del municipio de Escuintla, donde lograron asegurar a otro número importante de migrantes que se encontraban en algunos hoteles, hasta donde los elementos de la Guardia Nacional y Migración ingresaron sin orden alguna, lo que ha causado también mucha molestia por parte de los propietarios y de la población de ese lugar. Además, comentarles que, según versiones de los migrantes, a esta tercera caravana se unirían los migrantes que se han quedado dispersos en Mapastepec y Escuintla a consecuencia de estos operativos madrugadores de las fuerzas federales. Comentarles que, pues, desafortunadamente también 3 compañeros de los medios de comunicación pues resultaron afectados por estas agresiones, por este abuso que comete el personal de Migración y de la Guardia Nacional.
Quedamos pendientes. Gracias, César, que te vaya bien. Buenas noches allá en Fórmula Chiapas. Pepe. ¿Cuántos días son ya de persecución, de acoso contra los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional? Ya llevamos 6 días. Ya llevamos 6 días, más de una semana prácticamente. Desde el sábado, 7 días. Desde el primer portazo, que es el enésimo portazo en la historia reciente, desde que Trump, cuando asumió Biden también, el presidente de Estados Unidos, amainó un poco, pero ya volvió el tema, las reiteradas visitas de personajes, funcionarios, altísimo nivel de seguridad de Estados Unidos, le han vuelto a poner vigor a las autoridades mexicanas para que estas operaciones de repatriación asistida, como elegantemente o eufemísticamente le llama la Cancillería, a los chiapanecos. Pero en Michoacán, Pepe, hoy jueves 2 de septiembre se está cumpliendo un mes desde que integrantes de la CENTE tienen bloqueada la red ferroviaria que cruza la comunidad de Calzoncin. Los industriales, las empresas ferroviarias están reportando pérdidas de hasta 1,600 millones de pesos, 50 millones de pesos cada día es lo que dice que se pierden por la afectación, por el cierre de este cruce. Y hoy se tomaron 6 casetas de la autopista Siglo XXI. Vamos contigo, Conrado Álvarez de Raza Informa, en colaboración especial con Grupo Fórmula. Conrado, ¿qué es lo que ocurre hoy con la CENTE allá en Michoacán? Efectivamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene estos bloqueos. Las casetas de cobro, tanto de la autopista Siglo XXI como de la autopista de Occidente, ya se quitaron. Estos bloqueos están siendo únicamente intermitentes, principalmente por la mañana llegan y pues hay un paso libre, digámoslo así, a los automovilistas en la zona. Esto genera molestia a la gente porque no pueden cobrar el seguro en caso de que suceda algún accidente automovilístico en las autopistas mencionadas, pero en donde permanece el bloqueo ahí sí de forma permanente es en la zona de Calzoncin, allí en el municipio de Uruapan. Son ya más de 10 trenes que están varados, alrededor de 300 vagones con diversas mercancías con afectaciones millonarias. Los profesores dicen que no se van a quitar hasta que no les paguen los adeudos que tiene el gobierno del estado con ellos, lo cual se ve muy complicado. Es el reporte desde Michoacán, el parte de guerra. Gracias Conrado, que te vaya bien. Sí, al grito de poder de base y Silvano ratero, dame mi dinero, así se pusieron los maestros. Fíjate, están reclamando 2 quincenas, 28,000 maestros. Dicen que no les han pagado 2 quincenas, 28,000 maestros de la entidad y están reclamando esto al gobierno estatal, Pepe. Así las cosas con la CENTE en Michoacán. Al gobierno de Silvano Aureoles, que acaba también mal en su relación con la federación. Es uno de los varios gobernadores a los que el presidente no recibe ni en fotografía, y así va a terminar su gobierno. Y no excluyas la posibilidad de que Silvano Aureoles y otros gobernadores que dejarán de serlo pronto vayan a ser perseguidos de la justicia por su mal desempeño. Uno de ellos, un candidato, sería el propio Silvano Aureoles, por eso anda tan inquieto, por eso va a Organización de Estados Americanos, a Washington, al Departamento de Estado. Dime. Concamín acaba de publicar en este momento un comunicado que dice: en Michoacán se han llevado a cabo 21 bloqueos a las vías férreas en lo que va del año, lo que pone en riesgo el cumplimiento de contratos del sector industrial y manda una pésima señal de incertidumbre al exterior. Es lo que dice la Concamín sobre estos bloqueos. Y ahí está la imagen, Pepe. Un mes de bloqueos. Un mes de bloqueos. Y nadie los toca. Y nadie, son intocables los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los mismos que sí han sido capaces de bloquear, de atorar al presidente de la República, como ocurrió en un par de ocasiones, el viernes y el sábado, en su gira por el estado de Chiapas. Una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo al maestro Alfonso Zárate y los usos del poder. El maestro Zárate es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una
una firma especializada desde hace muchos años en estrategia y comunicación política. Él colabora con el periódico El Universal, publica precisamente los usos del poder todos los jueves. Y hoy viene muy a cuento conversar con él y desde luego saludarlo para que nos dé su lectura de la renuncia altisonante del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. ¿Cómo te va, Alfonso? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues mira, en su renuncia, Scherer habla de la terminación de un ciclo, pero cabe preguntarse, fin de ciclo cuando ni siquiera se completan los primeros 3 años de gobierno, cuando pendientes reformas que ha anunciado el presidente de la República, por ejemplo, la reforma en materia electoral, la contrarreforma a la ley de la industria eléctrica, la iniciativa que se propone pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces yo diría que la renuncia parece responder a una de 3 hipótesis. La primera, que se explica por un agotamiento físico y político. Son muchas las críticas al desempeño de Julio Scherer en las tareas que le ha encomendado el presidente. Lo segundo es que es su manera de responder a la designación de Adán Augusto López como secretario de Gobernación y sobre todo al anuncio de que muchas de las tareas que sin sustento legal le habían asignado ahora regresarán a Gobernación. Y una tercera posibilidad es que tome un receso mientras concluye el periodo del ministro Fernando Franco González Salas para ser propuesto al Senado para integrarse a la Corte. Por lo pronto, el presidente le ofrece una despedida de lujo y deja en suspenso el futuro dentro del sector público del propio Julio Scherer. El presidente dice que es como un hermano y le da créditos por la construcción de algunas de las iniciativas de reforma constitucional que enorgullecen a su gobierno, por la reforma al artículo 4, que llevó al texto de la Constitución las pensiones sociales, por hacer de la corrupción un delito grave, por cancelar las condonaciones de impuestos y por la creación de la Guardia Nacional. Pero yo creo que es importante decir que si bien en un Estado de Derecho, es decir, en un gobierno democrático, es esencial que el titular del Poder Ejecutivo disponga de una consejería jurídica muy sólida, experimentada, con especialistas en derecho constitucional y en otras disciplinas. El presidente realmente menosprecia el derecho y creo que lamentablemente ni la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ni el consejero jurídico Scherer hicieron algo para recordarle al presidente que había protestado cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes. Lo que vemos en este tramo del gobierno es una serie de pifias jurídicas notables. Una de las mayúsculas, Pepe, fue esa pretensión de enmendar la plana a la Constitución a través del artículo transitorio, el artículo 13, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para prorrogar el mandato del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Pero ya sabemos que no han sido una, son varias las decisiones, pues claramente ilegales. Y creo que hay que decir también que el presidente hizo de Julio Scherer el mensajero, un mensajero que intimidaba lo mismo a ministros de la Corte. Se le menciona, por ejemplo, como el que persuadió al ministro Eduardo Medina Mora a renunciar, que a magistrados y jueces. Se dice que es o era el principal apoyo del magistrado Billetes, de José Luis Vargas, e incluso ninguneaba a miembros del gabinete, especialmente a Olga Sánchez Cordero. Y bueno, lo que tenemos ahora es que en su lugar llega Estela Ríos González, quien fuera consejera jurídica en el gobierno del Distrito Federal, pero cuya trayectoria la muestra como una experta en derecho del trabajo y en la defensa de sindicatos. Creo, Pepe, que no es el perfil deseable para la consejera jurídica de la presidencia, que reclama, entre otras cosas, una sólida formación constitucional, pero me llama la atención la instrucción del presidente de que esta consejera dependa del secretario de Gobernación. A eso iba, justamente, le está dando mucho más peso, entonces, ahora al secretario de Gobernación recién nombrado por él, su paisano. Sí, Pepe, y por otro lado, está subrayando el papel secundario que le está asignando a la nueva consejera jurídica. Así que, pues, esa sería mi lectura de este cambio anunciado en la mañanera. ¿Quién sale entonces más afectado de esta renuncia, el presidente o Julio Scherer?
se completa la hipótesis de que están reservando a Scherer para poder proponerlo más adelante al Senado para ser ministro de la Corte, bueno, pues habrá cumplido el primer tramo y después tendrá una expectativa muy interesante. Por otro lado, también hay que decir que Julio Scherer ha sido un abogado, digamos, muy exitoso. Recuerdo, Pepe, que hace unos meses hablábamos de esta propiedad, un departamento en Nueva York, en la principal avenida, o quizá una de las principales avenidas de Nueva York, Park Avenue, que después aclaró Scherer le había dejado a su ex esposa. Así que, bueno, cumplió ya como consejero jurídico, y si ahora regresa a su despacho, seguramente tendrá más posibilidades de un ejercicio profesional muy exitoso y seguramente sin las presiones, sin las tensiones que acompaña un gobierno que camina a marchas forzadas, que era también lo que le ocurría a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Ya finalmente podrá descansar mejor en las mañanas y no tener que despertar a las 4:30 para estar en la Junta del Gabinete a las 7 en Palacio Nacional. Pues te agradezco mucho el comentario, por supuesto, Alfonso Zárate, que te vaya bien. ¿Crees tú que vendrán más cambios? Sí, yo creo que, digamos, hay una nulidad muy notable en algunos otros miembros del gabinete, pero yo diría, Pepe, que eso tiene que ver fundamentalmente con el criterio de reclutamiento del presidente. Cuando el presidente dice que lo que le importa es la lealtad a ciegas, está menospreciando las trayectorias, las experiencias, las capacidades, y naturalmente que eso se traduce en lo que tenemos, un gabinete que, salvo excepciones, es realmente un gabinete de una enorme mediocridad y de una enorme ineptitud. Muchas gracias, Alfonso, por el comentario, como siempre. Fuerte abrazo, Pepe. Fuerte abrazo para ti. Gracias, Alfonso Zárate, los usos del poder. Pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Alfredo Domínguez Muro, hoy es un día de tristeza para el deporte del boxeo. Falleció Janet Zacarías. Estuvo en coma varios días después de haber recibido un knockout. Te saludo y te escucho. Pepe, una muchachita de 18 años. Estamos viendo el video, perdóname, en Telefórmula el video donde le dan los golpes y queda paralizada y le paran la pelea de parte de la adversaria, la contrincante, que baila y está feliz por haber ganado, pero la boxeadora queda paralizada, queda noqueada completamente y llegan las asistencias, no hay nada que hacer, tratan de revivirla, tratan de que reaccione y no se puede sostener en pie y termina tendida sobre la lona. Adelante. De lo que estábamos viendo, Pepe, es un upper tremendo, ¿eh? La otra boxeadora tampoco era tan veterana, ¿eh? Era una boxeadora también joven, una pelea 6 rounds, una pelea, platiqué no hoy ni ayer, pero sí platiqué acerca de esto con Mauricio Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo, y me dice Mauricio, ahí estamos viendo, ese es el golpe que prácticamente la noqueó. Otro más, el referee, yo le pregunté a Mauricio Sulaimán si el referee se había tardado en detener la pelea, y me dice que no, que esos son temas del boxeo, y que el Consejo Mundial, que no estaba sancionando la pelea, estuvo ayudando constantemente a la familia de Janet Zacarías. 4 peleas llevaba, Pepe, la última de las cuales 2 tenía 4 knockouts en contra, 3 knockouts, perdón, y muy jovencita, se había retirado, había regresado y desafortunadamente fallece. Cuando en el ring cayó, después de lo que tú señalas, cuando ves a la otra boxeadora, Marie-Pierre Hall, esto fue en Montreal, primera salida de ella al extranjero, y pues la llevan al vestidor y después la llevan a un hospital, la inducieron en coma, de la cual ya no despertó. Su padre iba a viajar a verla, el Consejo Mundial de Boxeo le había ayudado a agilizar sus papeles, y desafortunadamente el papá pues ya no la alcanzó, por lo que estoy viendo aquí. Fue un golpazo, ahí lo estás viendo, ahí lo estamos viendo en Telefórmula, y ahí es el momento dramático en donde ella se desvanece. La rival que en todo momento ha estado al pendiente de la salud, y esto es una tragedia,
pero tragedia también para la boxeadora canadiense, Pepe. Tragedia, desde luego, porque fueron sus puños, desafortunadamente, los que terminaron con la vida de esta joven de 18 años, estuvo varios días en coma, en fin, y ya no reaccionó. Falleció. Correcto. Finalmente. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Cuál es tu pronóstico en el primer partido de México rumbo a Qatar, al Mundial de Qatar? Va contra Jamaica a puerta cerrada en el Estadio Azteca para pagar el castigo por el grito maldito. Pepe, el Tata Martino no tiene ni excusas, ni pretextos, ni razones. Por lo que apunta, por lo que me han comentado, va a presentar una mayoría de jugadores de los que estuvieron en Juegos Olímpicos. Esto es importante. Con Rogelio Funes Mori ahí, con Memo Ochoa, seguramente con Uriel por un costado, con Alex por el otro costado. Y vamos a ver esto. Por lo pronto Honduras y Canadá van 0-0, pero que gane el Tri, mi querido Pepe. Que gane el Tri y que gane George Russell, que va a alinear con Lewis Hamilton en el equipo Mercedes, en la próxima temporada. Lo dejamos de ese tamaño y mañana comentaremos el resultado del partido y todo lo previo al Gran Premio de Zandvoort en Holanda, la tierra de Max Verstappen. No nos lo perdemos mañana, Pepe, aquí estamos. Sin duda, gracias, Alfredo, que te vaya muy bien. Hablando del automovilismo, rápidamente le digo, ¿a qué equipo cree que le va Checo Pérez? La América. Ya, claro, el chismoso, coordinador chismoso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.